Buenas tardes. Muchas personas nos preguntan qué es el dolor de nuca y a qué se asocia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el dolor de nuca tiene muchas causas. Desde el punto de vista médico lo llamamos cervicalgia, que significa cervix de cuello, algia, dolor. Las estructuras que rodean la columna, como los músculos, pueden doler y pueden generar una cervicalgia. Y eso puede ser causado por problemas como estrés o malas posturas. La columna vertebral también tiene articulaciones como las facetas, que son articulaciones que permiten la unión de dos vértebras. También pueden doler y generar cervicalgia. Y otras estructuras que también podrían doler son los discos en la columna si presentan inflamación o algún tipo de proceso infeccioso. Resulta que con el paso de los años los discos de la columna se van degenerando y la forma normal de la columna cervical, que es una forma lordótica, se va perdiendo y la cabeza queda por delante del eje del cuerpo. Al quedar por delante del eje del cuerpo, los músculos de la nuca tratan de generar fuerza para poner la cabeza nuevamente en posición y ese cansancio que va generando en los músculos también se puede manifestar como una cervicalia. Doctor, cuando hablamos de que tengo un dolor de nuca fuerte o intenso, que a veces se me va hasta el brazo, estaríamos hablando de una cervicalgia. No exactamente. La cervicalgia se refiere a dolor de nuca. La cervicobraquialgia se refiere a un dolor de nuca que se irradia por un brazo, es decir, un dolor irradiado. Las causas también pueden ser diferentes, es decir, en la cervicalgia generalmente el problema es muscular, articular o un dolor generado en el disco si hay un proceso inflamatorio, mientras que en la cervicobraquialgia podría llegar a haber una hernia discal que comprime un nervio que está saliendo de la médula espinal. Ese nervio lo llamamos raíz, es decir, que si está enfermo se llama radiculopatía, radículo de raíz, patía de enfermedad, y la radiculopatía sí se manifiesta, entre muchas otras cosas, como un dolor irradiado al brazo. Pero la radiculopatía, que se manifiesta como cervicobraquialgia, como expliqué anteriormente, también se puede asociar a alteraciones sensitivas y a pérdida de fuerza en el brazo o en la mano. Cuando las personas salen de una resonancia, uno de los resultados que aparece es la mielopatía. Esto está asociado a la cervicalgia. Ahí es una cosa muy importante tratar de diferenciarlas. La cervicalgia y la cervicobraquialgia son síntomas, así como la fiebre es un síntoma y la causa pueden ser diferentes. Un niño puede tener fiebre por una amigdalitis, puede tener fiebre por una apendicitis, puede tener fiebre por una meningitis. Lo mismo pasa con la cervicalgia, pueden ser muchas las causas. Lo mismo pasa con la cervicobraquialgia. La mielopatía no es un síntoma. La mielopatía significa un compromiso de la médula espinal, una enfermedad de la médula espinal. Mielo significa médula, patía, enfermedad, así como explicaba anteriormente que radículo significa raíz y patía, enfermedad. Entonces, enfermedad de la raíz, radiculopatía. Enfermedad de la médula espinal, mielopatía. ¿Y cuál es la médula espinal? La médula espinal son todos los nervios que van bajando del cerebro a través de la columna vertebral. Si tenemos una enfermedad, por ejemplo, una hernia discal que comprima la médula, se genera una mielopatía. Si tenemos, por ejemplo, un absceso, una infección que comprima la médula, se genera mielopatía. Si tenemos una enfermedad desmielinizante, que es una enfermedad autoinmune que le puede dar a algunas personas, especialmente mujeres, se genera una mielopatía. Es decir, que la mielopatía, que es la enfermedad de la médula espinal, es generada por muchas causas. No es como tal un síntoma. Doctor, todos tendemos a asociar las hernias a la parte baja de la columna. Quiere decir que en el cuello o en la parte alta también nos dan hernias y pues estas hernias están asociadas a una mielopatía. No, eso es muy importante lo que usted menciona. Todo el mundo piensa que hernia discal es sinónimo de dolor lumbar o es sinónimo de ciática y resulta que donde haya discos en la columna pueden haber hernias, porque las hernias vienen de dos discos. Si hay una hernia discal en la columna cervical, podría llegar a tocar una raíz, que es un nervio que va saliendo de la médula espinal, y en ese caso se manifestaría como cervicobraquialgia, es decir, dolor en la nuca que baja por el brazo. Pero también si la hernia es muy grande y ya no está a un lado derecho o al lado izquierdo de la columna, sino está en todo el centro y coge todo el paquete de nervios llamados médula, generaría una mielopatía. Y los síntomas de la mielopatía no son solo la cervicalgia o la cervicobraquialgia, sino también cosas mucho más graves, como pérdida de la sensibilidad en las manos, pérdida de la habilidad y la destreza en las manos. Muchos pacientes me dicen, doctor, yo no me puedo abotonar la camisa, yo no puedo sostener los cubiertos. Las señoras que tejen dicen, ya no puedo coger las agujas, es decir, que se va perdiendo la destreza. Cuando va avanzando la enfermedad también puede generar alteraciones en la marcha. Entonces el paciente se cae frecuentemente o en la noche no puede caminar bien y se tropieza porque está perdiendo la sensibilidad y la posición de sus pies. Si la situación se pone cada vez más grave,
puede llegar a perder el control de esfínteres, del esfínter vesical y perder el control de la orina. Entonces, la mielopatía sí se puede generar o ser causada por una hernia discal y, además, y a diferencia de las hernias que se presentan en la columna lumbar, las hernias de la columna cervical son mucho más graves y peligrosas. ¿Hay algunos factores de riesgo, edades, que se puedan asociar más a este tipo de enfermedades? Muy buena pregunta y lo que puedo decir con total certeza es que los estudios médicos demuestran que el tabaquismo, es decir, el consumo de cigarrillo, aumenta la probabilidad de hernia discal en la columna por degeneración del disco intervertebral. El segundo factor de riesgo claramente establecido es la edad. A medida que vamos envejeciendo, nuestro disco se va deshidratando, se va degenerando, se puede romper el anillo del disco y generar una hernia discal. El tercer punto es los mismos factores que generan diabetes, hipertensión, que son la obesidad, la inactividad física, pueden llegar a aumentar la deformidad de la columna con el paso de los años y de esta forma generar también compresiones en la médula a través de hernias discales. Doctor, ¿los traumas pueden generar algún tipo de hernia discal? Por supuesto, y ahí viene una cosa muy importante. Existe la hernia discal que se genera por un proceso crónico de deterioro como es el uso de cigarrillo o el envejecimiento, como decía anteriormente, pero también se puede generar una hernia discal después de un trauma en un disco que previamente era sano y lo que pasó fue que un golpe con altísima energía que repercutió en la columna cervical y rompió el disco. Era un disco que venía sano y se rompió. ¿Y cuándo se presenta eso usualmente? En los clavados. Personas que hacen clavados en ríos, en lagos o en piscinas que desconocen la profundidad o que desafortunadamente muchos de ellos se encuentran en unos estados que no le permiten tomar adecuadas decisiones, como por ejemplo efectos de alcohol o de sustancias psicoactivas. Cuando sucede un trauma cervical con hernia discal postraumática y comprime la médula espinal, es gravísimo. Puede quedar la persona cuadriplégica y nunca volver a recuperar su función y es una urgencia médica. Entonces, mi consejo, nunca realizar clavados en ríos o en lagos, obviamente piscinas que no conozcamos la profundidad. ¿Qué tipos de tratamientos entonces existen para la cervicalgia? Bueno, para la cervicalgia causada por problemas musculares o inflamación de las articulaciones facetarias, que son las articulaciones que unen dos vértebras, siempre iniciamos con terapia física, con medicamentos para manejo de dolor, con mejoría en la higiene postural. ¿De acuerdo? Si llegamos a no encontrar un alivio en estos tratamientos, avanzamos a una segunda etapa que se llaman los bloqueos. ¿Qué son los bloqueos? Son procedimientos percutáneos, es decir, que se utilizan agujas que atraviesan la piel, no se utiliza bisturí. Dos, procedimientos que se realizan en sala de cirugía para que todo esté más limpio, más aséptico. Tres, es un procedimiento ambulatorio, es decir, que el paciente llega al hospital, se hace el procedimiento y se va para la casa el mismo día. Cuarto, es un procedimiento que no genera ningún tipo de dolor porque lo hacemos bajo una técnica anestésica que se llama sedación. No es un paciente que va a ser intubado, sino simplemente lo sedamos y el paciente muchas veces ni se da cuenta que se le realizó y no sufre ningún tipo de dolor. Entonces los bloqueos también son una de las alternativas que tenemos hoy en día para mejorar este tipo de dolores. Una persona con dolor en el cuello que se le irradia por el brazo, el tratamiento entonces podría ser un bloqueo. Bueno, ahí lo más importante determinar es qué causó o qué está causando la cervicobraquialgia, que como decíamos es el dolor en la nuca que se baja por el brazo. Si la cervicobraquialgia es causada por una hernia en la columna cervical, pero esta no se asocia a pérdida de la fuerza, se podría intentar un bloqueo para aliviar el dolor. Pero si la cervicobraquialgia generada por hernia discal se asocia a pérdida de la fuerza significativa en la mano, en la destreza de los dedos o para levantar el brazo o el antebrazo, la indicación ya no sería un bloqueo, sería la cirugía. Doctor, entonces, si en la cervicobraquialgia no funciona el bloqueo y persiste el dolor, ¿cuál sería entonces el tratamiento? Por supuesto, la cirugía sería una opción muy válida, ya que quiero volver a recalcar lo siguiente. Una cosa es una cervicobraquialgia sola y otra es una cervicobraquialgia con pérdida de fuerza. Cuando hay pérdida de fuerza asociada, en ese caso no se pasa por la etapa de bloqueo y terapia física, sino vamos a cirugía por el riesgo de perder una función. En el siguiente caso, como estamos mencionando, paciente con cervicobraquialgia que no responde a bloqueo, a terapia física y a medicamentos, como mencionábamos, la cirugía es una opción muy válida. Los neurocirujanos tenemos en este momento dos vías de abordaje para este tipo de cirugía. El primero es a través del cuello, que lo llamamos una vía anterior. El segundo es a través de la nuca, que lo llamamos una vía posterior.
Inclusive cuando las enfermedades son muy severas, podríamos tener una vía combinada, anterior y posterior, y las llamamos cirugías de 360 grados. La medicina ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y la neurocirugía también. Hoy en día, cuando entramos a quitar hernias discales y el disco se ha perdido desafortunadamente, utilizamos prótesis que nos ayudan a reemplazar el disco, que los llamamos cajetines intervertebrales. Si el compromiso no es solo el disco, sino de la vértebra y tenemos que quitar disco y vértebra, también contamos con los cilindros expandibles. Y estas técnicas hoy en día nos permiten recuperar muy bien el balance de la columna, mejorar el dolor, y para disminuir el riesgo quirúrgico utilizamos técnicas avanzadas de monitoreo que llamamos neuromonitoreo intraoperatorio. Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en los últimos años los estudios científicos han demostrado que el uso de herramientas como el neuromonitoreo disminuye, pero no eliminan 100%, pero sí disminuyen significativamente el riesgo de una lesión neurológica. Muchos pacientes me dicen, doctor, pero ¿qué tal que si me hace esa cirugía salga en silla de ruedas o salga cuadripléjico? Y la respuesta es, aunque existe esa posibilidad, sería innegable, el riesgo ha disminuido significativamente gracias a estas técnicas de neuromonitoreo. ¿Y en qué consiste? Resulta que el cerebro tiene neuronas. Estas neuronas tienen carga eléctrica y sacan una serie de cables que se llaman axones, que bajan por la médula espinal, que bajan por los nervios, llegando a las extremidades. Nosotros podemos colocar una serie de agujas especiales conectadas con unos cables a un computador y poder medir la corriente eléctrica, el amperaje y otras medidas para saber cómo están funcionando estos nervios. Eso lo va haciendo un médico llamado neurofisiólogo, mientras el neurocirujano va haciendo la cirugía de la hernia discal. Cuando nosotros estamos operando, estamos en estrecho contacto y hablando permanentemente con el neurofisiólogo y él nos va informando qué está pasando en la médula. Y hay veces él nos dice, mire, doctor, se cayeron los potenciales motores o están disminuyendo los potenciales somatosensoriales. Ahí paramos, revisamos cómo está la presión arterial, cómo está la temperatura del paciente, si es por un efecto de la anestesia o si definitivamente es algo que estamos haciendo dentro de la cirugía, y esto nos ayuda a evitar o al menos disminuir significativamente el riesgo de una lesión neurológica. Podríamos decir que esta tecnología es una imagen de guía para ustedes poder operar mejor. No, realmente no es una imagen de guía. Sí utilizamos imágenes que nos guían durante la cirugía y son los rayos X. Y utilizamos un aparato que se llama intensificador de imágenes que nos permite ver la columna en tiempo real durante la cirugía. Pero en este caso, el neuromonitoreo lo que hace es disparar señales de alarma porque estamos midiendo los potenciales eléctricos de los nervios en brazos y piernas y nos avisa en tiempo real también si está sucediendo algún daño neurológico. Existen personas con mielopatía que no se operan por temor a la cirugía, pero luego vuelven porque ya están perdiendo más de estas funciones y buscan la cirugía. ¿Esta cirugía les devolvería las funciones ya perdidas? Bueno, este punto es supremamente importante de tocar, y es el siguiente. El objetivo actual de la cirugía de hernia discal o de canal estrecho cervical que genera lesión medular no es, desafortunadamente, recuperar funciones perdidas. Es tratar de evitar que progrese la enfermedad. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante de aclarar y decir, porque no podemos esperar que avance, porque el día que usted tome la decisión de operarse, yo no le voy a decir, lo voy a dejar nuevamente con unas funciones neurológicas que se recuperaron 100%. Entonces, entre más rápido hagamos el procedimiento, mucho mejor, porque no se han perdido suficientes o muchas funciones neurológicas. Por ejemplo, tengo pacientes que consultan porque tienen cervicalgia, después progresa a cervicobraquialgia, y llegan a consulta, les identificamos una hernia discal que está comprimiendo no solo la raíz, sino también la médula, pero todavía no tienen signos medulares clínicos de daño, pero la compresión es significativa. Se les propone la cirugía y por miedo al riesgo quirúrgico deciden no hacerla. 3, 4 meses después regresan y ya el problema no es cervicalgia, cervicobraquialgia, sino que también tienen pérdida de la función neurológica motora en las manos. No son capaces de abotonarse o no pueden cortar la carne con los cubiertos. Entonces deciden operarse. Y este punto es muy importante, como lo mencioné anteriormente, recalcarlo, y es la función neurológica no se recupera muchas veces. Entonces, cuando ya decide operarse, yo le voy a decir con total franqueza, vamos a hacer la cirugía para tratar de evitar que esto siga progresando, que pierda la marcha, que pierda el control de esfínteres, pero garantizarle que recupere la función motora de sus manos, probablemente no. Y por eso siempre hay que consultar a tiempo y en caso de que haya un daño neurológico, llevarlo a cirugía prontamente.